Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar Carol Boutique en la ciudad de Doral, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. También te invitamos a visitar Das Spa, el mejor spa de Doral. Iniciamos una vez más nuestro programa Perspectivas en el día de hoy con David Smolansky, quien es el comisionado por la Organización de Estados Americanos para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Saludos a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. Quería que nos dieras un poco la radiografía actual. Si ya era difícil y complicada la crisis de migrantes, ahora lo es más con esta pandemia que está afectando al mundo entero. Coméntanos un poco el balance que haces al día de hoy. Bueno, en primer lugar quisiera empezar actualizándole de las últimas cifras del flujo migratorio venezolano. Al momento que usted me está haciendo esta entrevista, somos 5.100.000 migrantes y refugiados venezolanos. Esto no tiene precedente en la región, en la crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia de América Latina y el Caribe. Los venezolanos somos hoy por hoy la población más desplazada del planeta, sin haber padecido una guerra convencional ni una catástrofe natural. Y solo Siria, que ha padecido una guerra por 9 años, tiene más refugiados que Venezuela. Los países con más migrantes y refugiados venezolanos en este momento es Colombia con 1.800.000, seguido de Perú con aproximadamente 900.000, después está Chile con 455.000, Ecuador cerca de 400.000, Brasil 255.000 y Argentina 150.000, ¿no? Pero yo quisiera destacar también países como Panamá, donde hay aproximadamente 100.000 migrantes y refugiados venezolanos, y el Caribe, que cuando uno suma Aruba, Curazao, Guyana, Trinidad y Tobago y República Dominicana, hay más de 150.000 desplazados venezolanos en el Caribe. Pero más allá de datos, más allá de estadísticas, Gaby, aquí estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, de personas de tercera edad que están separados de su familia, que se han ido por una tiranía que ha causado hambre, que ha causado escasez de insumos médicos, que promueve la violencia como política de Estado y que tiene como práctica la violación sistemática a los derechos humanos. Entonces, no es solamente los números, sino aquí hay que entender el lado humano de venezolanos que caminan un continente entero para conseguir un sitio seguro donde dormir, o para conseguir un sitio donde comer, o para conseguir un hospital donde ser atendidos. El COVID-19, y perdóname que me extienda, pues evidentemente genera más desafíos para una población que ya es vulnerable. ¿Qué desafíos se están teniendo en la región? Bueno, en primer lugar, la atención médica. Es decir, que todos los desplazados venezolanos puedan ser atendidos en algún ambulatorio, en algún hospital de la región. Y quiero ser muy claro con esto, Gaby. El acceso a la salud es un derecho humano. Por favor, cada desplazado venezolano que me ve, a usted no se le puede negar el acceso a la salud, aún teniendo una documentación vencida o no teniendo documentación. Esto lo digo porque de los 5.100.000 desplazados venezolanos, aproximadamente 2,5 millones no cuentan con documentación o tienen una documentación próxima a vencer. Y es frecuente las preguntas que yo recibo diciendo, bueno, si yo tengo una documentación vencida o ni siquiera tengo documentación, yo puedo ir a un hospital. Sí, usted puede ir a un hospital así no tenga documentación, porque el acceso a la salud es un derecho humano. Eso es punto número 1. Punto número 2, Gaby. Estamos impulsando desde la OEA que haya políticas de protección temporal para flexibilizar el pago de arriendo y servicios a los migrantes y refugiados venezolanos. Hay países que han dado pasos importantes al respecto, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Colombia, que a esos venezolanos, para entenderlo un poco, servicios y arrendamiento de la vivienda. Correcto, correcto. La inmensa mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos viven alquilados. Entonces, muchos están siendo víctimas de desalojos porque a raíz de la pandemia, pues bien sabemos que no se está trabajando y hay muchos venezolanos que no se pueden dar el lujo de pasar un día sin trabajar.
o una semana sin trabajar porque pierden su sustento y con ese sustento es el que mantienen el hogar, el que pueden pagar el arrendamiento. Entonces aquí es muy importante que la región tenga políticas de protección temporal para flexibilizar el pago de arrendamientos y servicios. Y te iba a decir que Colombia sacó un decreto muy importante, entonces esto va sobre todo para los venezolanos que están en Colombia, que el propio gobierno colombiano prohibió el desalojo de migrantes venezolanos hasta el 30 de junio. Ningún migrante venezolano en Colombia, viva donde viva, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, viva donde viva en Colombia, no puede ser desalojado hasta el 30 de junio y no se le puede cobrar intereses por mora. Así que eso es un paso muy importante. Puedan probar eso, la recomendación que tú les haces, si en algún momento alguien tiene esa situación, tiene que imprimir este decreto, ¿cómo pueden actuar? Mira, mi recomendación es que tenga el decreto a mano. Yo le voy a pasar en unos minutos exactamente el número del decreto. Yo lo voy a chequear aquí, si me permite un momento, en mis anotaciones. Pero en todo caso es un hecho público, notorio y comunicacional. Hay un decreto del gobierno de Colombia que prohíbe el desalojo de migrantes y refugiados venezolanos hasta el 30 de junio. Tampoco esto se puede convertir evidentemente en algo permanente, pero ese tipo de políticas de flexibilización temporal con el pago de arrendamientos y servicios es lo que se necesita en la región y aplaudimos esa iniciativa de Colombia. Y también debo decir que Ecuador, El Salvador y República Dominicana, aunque tienen cantidades de migrantes y refugiados menores que con Colombia, aunque Ecuador no tanto, Ecuador son 400.000, también están tomando medidas al respecto. Entonces, bueno, eso es uno de los desafíos que se está enfrentando en la región. Y el otro desafío, Gaby, aparte de la dificultad del acceso médico y los desalojos, quiero referirme a los retornados, ¿no? Estamos manejando, y esto es una cifra que a veces hay imprecisiones, que hay poco más de 12.000 venezolanos que han retornado. Este retorno, Gaby, ha sido voluntario. La principal razón de los retornados es que tienen mucho miedo del impacto que pueda generar el COVID-19 en Venezuela, cuando bien sabemos que es un país que está completamente colapsado en su salud pública. Solamente hay 84 camas con respiradores para 27 millones de personas. Y hay familiares que han dicho que, hay retornados que nos han dicho, bueno, que nos hemos comunicado, que nos han compartido testimonios de que quieren estar lo más cercano posible a su familia ante esta pandemia. Ahora bien, yo quiero denunciar responsablemente al régimen de Maduro, que por su naturaleza criminal está dándole tratos crueles y degradantes a los venezolanos que se han retornado. Primero, utilizándolos políticamente, pero además de eso los tiene durmiendo a muchos de ellos en el piso. Muchos de ellos están hacinados en albergues en el estado Táchira, y muchos de ellos incluso no han tenido las 3 comidas como se les ofreció de manera constante, baños sin servicios y sucios, y sobre todo algo que nos ha preocupado y que lo hemos recibido con frecuencia, Gaby, que yo me reservo aquí el nombre de las personas por su protección, porque ya unas de ellas que nos compartieron testimonios, fotos y videos que publicamos, luego fueron amenazadas por el SEBIN de ser detenidas y le comisaron los teléfonos. Aquí hay personas que la Guardia Nacional les cobra en moneda extranjera para trasladarlos a otra ciudad del país. Usted se podrá imaginar que no todos los que se han retornado, por ejemplo, en la frontera con Colombia, en el estado Táchira, viven en ese estado. Muchos, por ejemplo, y los testimonios que tenemos, algunas familias, un grupo grande que vive en el estado Lara, otros en la capital, otros en Carabobo. Bueno, la Guardia Nacional les cobra en moneda extranjera para trasladarlo. Entonces eso no tiene nada de corredor humanitario. Esto es muy importante que la comunidad internacional lo tenga presente, porque estamos hablando de personas que están vulnerables y que el régimen las hace ahora más vulnerables por ese retorno que han hecho. Ahora, en particular, ¿cuál es la situación? Ellos llegan a Venezuela y porque incluso veíamos que hasta el ministro de la Defensa hablaba que casi que él mismo iba a vigilar la llegada de esos venezolanos, que yo creo que al final es más que una ayuda, es como una amenaza. ¿Cuál es la situación? ¿Ellos son puestos en cuarentena obligatoria? ¿Qué información maneja sobre eso? Bueno, fíjese que eso ha sido bien despelotado, para hablarlo bien criollo, ¿no? Me perdona el coloquialismo. Ha sido bien desordenado, bien informal y sobre todo bien irresponsable ante la pandemia que estamos enfrentando. Hay algunas personas que sí, que las han tenido en cuarentena por los 14 días
que hay que se deben cumplir, pero también tenemos testimonios de personas que solamente han estado 2 días, 3 días, 5 días, y ellos están mentalizados para aislarse por 2 semanas. La inmensa mayoría de los que han retornado ha sido por la frontera Colombo-venezolana, especialmente con el estado Táchira, aunque hay algunos otros que han retornado por Apure y por la Guajira, pero la mayoría ha sido por el estado Táchira. Y también, Gaby, hay que hablar de poco más de 1.100 que han retornado por la frontera de Bolívar con Brasil. Ahora bien, bueno, el retorno es voluntario y si alguna persona quiere estar cercana a su familia ante esta pandemia, que lo esté. Ojo, yo también soy responsable con esto. Evidentemente hay personas que se han quedado sin trabajo y ante esa situación decidieron volver a Venezuela. Hay personas que han sido desalojadas de sus viviendas, entonces ante esa situación han decidido volver a Venezuela. Pero esa no es la mayoría. La mayoría es un retorno voluntario para estar cerca de su familia con esta pandemia. Incluso muchos me han dicho que cuando se reabra la frontera, ellos volverían a Colombia y si pueden se llevarían a su familia. Entonces aquí lo grave es que si ya tenemos una población vulnerable que ha llegado a pie o que ha llegado en bus, que está en condición de pobreza, que muchos de ellos inclusive algunos tienen síntomas de desnutrición, tienen algún tipo de enfermedad, y evidentemente son sensibles al coronavirus, como cualquier ser humano hoy en el planeta es sensible a contagiarse el coronavirus. ¿Cómo es posible que el régimen los tenga durmiendo en el piso? ¿Cómo es posible que el régimen los tenga hacinados en un albergue? ¿Cómo es posible que la Guardia Nacional, hasta cuándo la Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad del régimen, extorsionando a esta pobre personas que están llegando en esta situación, como si la Guardia Nacional, muchos de esos efectivos no tuviesen familiares que se han ido del país? ¿Cómo es posible que incluso algunos baños donde ellos han tenido que hacer sus necesidades ni siquiera tengan agua y están en malas condiciones? Entonces esto es algo que no vamos a dejar de mencionar desde esta oficina especial de la Secretaría General de la OEA para los inmigrantes y refugiados venezolanos. Y que, por cierto, Gaby, perdona que me extienda, pero es que esto es un tema muy sensible. La propia CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente emitió un comunicado donde tenía un apartado que habla de los tratos crueles y degradantes que practica la dictadura hacia estas personas retornadas. Sí, tú incluso también cuando informabas estas cifras en el día de hoy de más de 5 millones de refugiados, hacías una comparación con las personas que están pasando hambre dentro de Venezuela. Y me llamaba la atención un pronunciamiento que se dio en el Consejo de Seguridad, en donde Europa hacía esta alerta, no solamente a la crisis, sino adicionalmente lo que implica este COVID-19, y hablaban de la responsabilidad internacional que tienen de brindar esa ayuda humanitaria. Hablaban de la ley de refugiados. Cuando hablamos de esta ley, hay quienes piensan que puede haber una intervención humanitaria. En unas circunstancias como las actuales, ¿tú lo ves posible? Bueno, Gaby, eso es una pregunta muy importante. Fíjate, yo quiero poner aquí un poco en contexto. Y nuevamente, voy a hablar de números, pero no nos quedemos con los números. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de mujeres que desesperadamente caminan un continente para poder dar a luz en algún hospital. Estamos hablando de niños que le arde el estómago por no comer por semanas. Estamos hablando de personas con múltiples traumas por ser víctimas de la delincuencia, ya sea porque las secuestraron, porque las violaron, porque le mataron a un miembro de su familia. Se han ido 5.100.000 venezolanos desde el año 2015. Eso puede ser, incluso esa cifra puede ser un poco más, pero desde que se está contabilizando como crisis humanitaria, 5.100.000 venezolanos se han ido del país. Naciones Unidas recientemente acaba de decir, a través de su programa alimentación, Programa Mundial para la Alimentación, que 9.300.000 personas están en riesgo de hambruna en Venezuela, no tienen la seguridad alimentaria garantizada. Cuando uno suma 9.3 millones más 5.1 millones de los que se han ido, estamos hablando, Gaby, de 14.4 millones de personas. Esto es dantesco. Esto es la mitad del país está en riesgo, la mitad del país es vulnerable, la mitad del país no tiene hoy cómo atenderse en un hospital, no tiene cómo desayunar y están caminando por algún país de Sudamérica para poder conseguir lo más básico, que puede ser agua potable, algo de comer o insumos médicos. Cuando esta situación ocurre, cuando situaciones así ocurren, donde la vida de millones, y ahí voy más concretamente a lo que preguntas, cuando la vida de millones está en riesgo por hambruna, cosa que está ocurriendo en Venezuela,
por falta de insumos médicos, cosa que está ocurriendo en Venezuela, por violación sistemática a los derechos humanos, cosa que ocurre en Venezuela, por violencia generalizada. Por favor, no olvidemos el tema de la inseguridad. Venezuela es un país muy violento. Y por falta de servicios, cualquier mecanismo que permita la legislación internacional es válido, es legítimo para proteger la vida de millones de personas. Y esto lo digo con toda la responsabilidad, porque de lo contrario, si no se actúa para proteger a millones de venezolanos que hoy están en riesgo, estamos en presencia de un genocidio en cámara lenta y de un país que se va a ir vaciando progresivamente. Hoy no han salido más venezolanos porque las fronteras están cerradas por el coronavirus, evidentemente. Pero las proyecciones que nosotros tenemos en la OEA es que si continúa la usurpación en Venezuela, nosotros pudiésemos ver 7 millones de refugiados para finales de este año, cosa que incluso superaría Siria, que como ya te decía al principio, es un país que tiene casi una década en guerra. ¿Tú crees que esto está en conversaciones en los países de la región? Nuevamente esta semana se tomaron contactos Estados Unidos, Brasil, Colombia, para acciones concretas para poder atender esta crisis humanitaria. ¿Crees que eso hoy en día se está hablando entre los líderes del hemisferio occidental? Totalmente, Gaby, porque el régimen de Maduro no solamente ha afectado, ha alterado y ha desgraciado la vida de millones de venezolanos, sino hoy se convierte en una amenaza para las democracias y la seguridad de la región. Maduro ha hecho del territorio venezolano un santuario de la criminalidad. Hay un portafolio en Venezuela que reúne al FAES, al SEBIN, al DGCIM, al ELN, a disidentes de las FARC, al menos 25.000 agentes cubanos, mercenarios rusos. Entonces, cuando tú tienes esa combinación, bueno, y además carteles de narcotráfico, evidentemente, cuando tú tienes esa combinación de grupos regulares e irregulares, cuando digo regulares, cuerpos policiales y la Fuerza Armada, que no están al servicio de la gente, sino están al servicio de una parcialidad, en este caso de la dictadura, cuando tú tienes además que esos grupos regulares e irregulares controlan territorios ricos por sus recursos naturales, específicamente petróleo, gas y minerales, y hay tentáculos internacionales que sostienen estas actividades ilícitas, tentáculos específicamente, como ya dije, de Cuba, de Rusia, de China, específicamente con el control social, de Irán y de Turquía, pues la región no se puede quedar de brazos cruzados. Es decir, y específicamente Estados Unidos, porque tomar un vuelo desde Caracas a Miami hoy por hoy es menos de 3 horas. Está mucho más cerca que Teherán o está mucho más cerca que Damasco. Con esto quiero decir lo que te reiteraba, o lo que te comentaba poco antes. Cualquier opción, en mi opinión, que permita la legislación internacional para proteger la vida de millones de venezolanos es legítima, porque de lo contrario, insisto, seguiremos en este genocidio en cámara lenta y corremos el riesgo que nuestro país se nos vacíe por completo. Y Venezuela urge que sea libre, que tenga oportunidades, que haya Estado de Derecho y que sobre todo se le dé la oportunidad a los venezolanos como tú, que eres un inmigrante, por ejemplo, a volver a reencontrarse con su familia y a ejercer su profesión en nuestra tierra. También ya se nos está acabando el tiempo, pero quería nuevamente, por las redes sociales siempre nos dicen dónde está el dinero de la ayuda, qué se está haciendo, cómo se está ayudando a los venezolanos. Se hablaba específicamente que a través de la Organización de Estados Americanos, donde tú eres el principal vocero, se iba a dar la ayuda específica a los médicos. ¿Qué le dices a las personas que dicen, esa ayuda yo no la veo, se habla de millones y a mí no me ha llegado? ¿Cuál es la respuesta que da? Bueno, yo quiero ser muy claro con esto. Mi función específicamente en OEA es ser el coordinador de la Oficina de Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Y como yo siempre lo he dicho, y yo prefiero pasar por antipático y honesto a que pasar por simpático y mentiroso, nuestra oficina no provee directamente ayuda humanitaria. La función de nuestra oficina es promover políticas de atención, protección e integración al migrante y refugiado venezolano, y por eso en otras oportunidades, Gaby, que tú me has entrevistado, te he comentado de políticas como el estatus de refugiado que se está dando en Brasil, como los distintos mecanismos de protección que se están implementando en Colombia, como el PEP o en Perú el PTP, la tarjeta unificada de vacunación que se logró el año pasado también, para mí es una referencia política integral en la salud. Esto es lo que esta oficina se encarga de promover, así como también visibilizar
no podemos cansarnos de visibilizar el horror que significa hoy para los venezolanos vivir bajo la tiranía de Maduro, porque hay que explicarle a la comunidad internacional, no a nosotros mismos los venezolanos, sino a la comunidad internacional, cómo es que 5.100.000 personas se han ido cuando no había un huracán, cuando no había un terremoto, cuando no había una guerra. Ahora bien, la ayuda humanitaria para los migrantes y refugiados hay distintas formas de canalizar. La más recurrente es cuando un país, por ejemplo, llámese Estados Unidos o Canadá o algún país de la Unión Europea, decide donar para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y perdona que quizás me extienda, porque tengo poco tiempo, esto es muy importante, ese dinero va muchas veces a las arcas del gobierno del país receptor de migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, si Estados Unidos decide dar X donación a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, el gobierno de Colombia recibe esa donación. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es a través de las agencias de Naciones Unidas, específicamente ACNUR y OIM, que ya tienen 2 años presentando un plan de respuesta para atender a los migrantes y refugiados venezolanos desde el punto de vista humanitario. Ahí también entran esos recursos. Y de otra forma también de hacerlo, evidentemente, son a través de ONGs o fundaciones de carácter humanitario que tienen experiencia tratando el tema de refugiados y que se le donan estos recursos, especialmente para programas de alimentación, educación o salud. Ahora, quiero decir algo. Y sé que es difícil entenderlo, sobre todo cuando hay tanta necesidad. La crisis de refugiados venezolanas proyecta ser la más grande del mundo y la que menos financiamiento tiene. Hay zonas en el mundo, como Sudán, por ejemplo, donde se ha causado la mitad de los refugiados venezolanos y se ha recibido casi 10 veces más el financiamiento que se ha recibido acá. Entonces, la comunidad internacional tiene que ayudar mucho más, no al migrante y refugiado venezolano, sino a países que tienen sus capacidades seriamente alteradas en cuanto a infraestructura y servicios para poder integrar a los migrantes y refugiados venezolanos, y evidentemente quienes reciben esas donaciones tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas y tienen que ser serios con esos fondos. David, muy brevemente, porque se nos agotó el tiempo, pero quería vimos que Nicolás Maduro está pidiendo al Banco de Inglaterra, a través del PNUD, canalizar la venta de oro para ayudar. Tu posición sobre eso y sobre los médicos que se le iba a pagar, por lo menos la Organización de Estados Americanos iba a ayudar a canalizar esos pagos para los médicos venezolanos. Bueno, con lo primero, Maduro y prácticamente todos los altos jerarcas del régimen están sancionados por corrupción, por lavado de dinero, por narcotráfico y por minería ilegal. Entonces, Maduro no puede estar haciendo esas peticiones porque lo que menos tiene él como prioridad es ayudar a la gente, sino cualquier céntimo que le entre a esta dictadura, bien sabemos que se va a robar, y Reino Unido hoy es uno de los principales aliados que tiene el gobierno interino, reconoce el presidente Guaidó, el primer ministro Boris Johnson recibió al presidente Guaidó en su última gira internacional, así que no hay que dejarse caer no hay que caer en las manipulaciones del dictador. Con lo segundo que tú preguntas, ya eso es un caso, ya eso es un tema más específico del gobierno interino. Lo que yo sí te puedo adelantar, a pesar de que yo estoy dedicado a la atención de los migrantes y refugiados venezolanos, es que hay un compromiso absoluto del presidente Guaidó con los héroes de la salud, médicos, enfermeras y otro personal que trabaja en el sistema de salud para que se haga esa transferencia directa. Se está buscando la vía de cómo hacerlo, y una de ellas pudiese ser... ¿Perdón? La OEA está colaborando específicamente para la creación de ese mecanismo. La OEA está completamente comprometida y cuando hablo de la OEA, hablo específicamente del secretario general Luis Almagro, está completamente comprometido con la restauración de la democracia y las libertades en Venezuela y la defensa de los derechos humanos. Entonces, hay un compromiso de la OEA en seguir impulsando las resoluciones y las políticas que sean necesarias para que en Venezuela se atienda la crisis humanitaria, pero que sobre todo en Venezuela haya justicia y haya democracia pronto. Comisionado, muchísimas gracias. Lástima que se nos agotó el tiempo, pero muy interesante todo su análisis el día de hoy. No, gracias a usted, Gaby. Más bien me excuso si me extendí mucho en las respuestas, pero creo que es información valiosa y que trato siempre de ser lo más claro posible, porque sé que hay muchas interrogantes en este momento. Gracias. Y es largo, pero cargado de buena información que es muy útil para los venezolanos y para el mundo entero. Eran las declaraciones de David Smolansky. Él es el comisionado de la Organización de Estados Americanos a través de la Secretaría General de la OEA para tratar la crisis de refugiados y migrantes venezolanos. Así ponemos punto final a nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot,
teaching the future. Y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar Carol Boutique en la ciudad de Doral, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. También te invitamos a visitar Das Spa, el mejor spa de Doral,